La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, especialmente en este tiempo del Adviento. Un tiempo donde el Señor nos va sorprendiendo, nos va preparando para llegar a nuestra vida y transformarla. Pero el Adviento nos educa a algo. El Adviento debemos de entender lo que es para los pobres. Hay que aclarar. Y así titulo la reflexión de hoy. El Adviento es para los pobres. ¿Pero de qué pobres estoy hablando? Bueno, pobre es aquel que reconoce que lo único que tiene es a Jesucristo. Ese es el pobre. El pobre que reconoce la grandeza del Señor. El pobre es aquel que asume a Cristo como su Señor, su Salvador. Ese es el pobre. El Adviento entonces es para los pobres. San Pablo tiene una manera de decir las cosas impresionante, de manera hasta clara, muy clara. Vamos a la Biblia. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, me centraré únicamente en un versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice lo siguiente, dice, pues conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por ustedes se hizo pobre, a fin de enriquecerlos con su pobreza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya conocen, dice otra versión bíblica, la generosidad de Cristo Jesús nuestro Señor, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes para que su pobreza los haga ricos. Es lindísimo este texto. Con este texto podríamos estar ante Jesús sacramentado y rumiarlo, meditarlo continuamente, porque es un texto con una profundidad maravillosa. El Adviento es un tiempo propicio para reflexionar, para meditar, para darnos cuenta que el Adviento, como tiempo de fe, es no darle cabida a la duda. No darle cabida a la duda. El Adviento es la esperanza en la encarnación. Un Dios que se acerca, que se aproxima, especialmente a los pobres. Aquel que reconoce su miseria, aquel que reconoce su limitación. Ese es el pobre. El misterio de la encarnación es como el núcleo de la fe cristiana, Dios que se encarna. Por eso pensemos un poco en esto que San Pablo nos ha dicho. Tú, ¿qué tanto conoces tú de la generosidad de Cristo Jesús? ¿Tú crees que Cristo Jesús ha revelado ser generoso en tu vida? Oh, yo sí. Y no me refiero al término generosidad en el sentido de cosas materiales, tangibles, no. La generosidad en el amor, la generosidad en la paz, la generosidad en su misericordia. Dios, Cristo Jesús es tan generoso que dice San Pablo que nuestro Señor, siendo rico, toma la decisión de hacerse pobre por cada uno de nosotros, para que su pobreza nos haga ricos. ¿Qué significa esto? Por eso es que hay que centrarse en el misterio de la encarnación. Dios, en su divinidad, se hace humano, se encarna en nuestra realidad. Este misterio de la encarnación nos debe de llevar a nosotros a entender que Dios ha sido capaz de verte a ti, verme a mí, ver tu rostro y mi rostro, ver tu historia y mi historia, y meterse en esa historia y ser parte de esa historia. Pregunto en voz alta, ¿desde cuándo Cristo es parte de mi historia de vida? ¿Desde cuándo?
para mí, en mi vida, conscientemente, 1982. Febrero de 1982. Desde ahí Jesús viene siendo parte de mi historia de vida. Mi encuentro personal con Cristo, mi primer encuentro personal con Cristo, 1982, febrero. Mi encuentro personal con Cristo. Vio mi miseria, vio mi pobreza y llegó a enriquecer mi vida, a enriquecerla, porque me sacó de la oscuridad a la luz, porque me pasó del mundo de las tinieblas al mundo de la claridad, de la incredulidad a la fe. Me ha dado su riqueza. Y de remate me ha dado la riqueza de las capacidades espirituales como el predicar la palabra, formar a otros, aconsejar a otros. Son parte de la riqueza del Señor, que me ha confiado a mí. Me ha dado la ocasión del matrimonio cuando yo nunca había pensado en casarme. Hemos llegado a 40 años de vida sacramental con mi esposa Rebeca. Nunca había imaginado yo que un pequeñín me iba a decir abuelo. Y son 3 nietos, ya viene el 4º en camino. O sea, darnos cuenta cómo esa riqueza de Dios nos ha liberado de nuestras miserias, de nuestra pobreza. El Adviento es lindo para hacer un examen de conciencia y verificar un poco cuánta riqueza el Señor ha compartido conmigo. Cuánta riqueza, cuánto de su riqueza me ha dado el Señor. La salvación. Me ha dado la gracia de una comunidad, de una familia. Me ha dado la gracia de los sacramentos. Me ha dado la gracia de permitirme servirle. Entonces, cuánta riqueza el Señor me ha dado. Por eso el Adviento es para los pobres. Desde mi miseria miro la grandeza del Señor. Desde mi miseria, desde mi poquedad, miro cómo es el Señor ha hecho lo que dice San Pablo. Nos ha hecho ricos. Nos ha hecho ricos. ¿Cuánto tiempo yo pasé cargando en la miseria del rencor hacia mis padres? ¿Cuánto tiempo pasé cargando yo en ese mundo de los vicios, de los complejos, de las inseguridades? Y el Señor me volvió rico porque restauró mi vida en relación a mis padres, en relación conmigo mismo. El Señor, entonces, me ha vuelto rico porque me da de su riqueza. La riqueza del Señor no tiene nada que ver con el mundo material. Por eso el Adviento tiene que centrarse más en una preparación espiritual. ¿De qué te sirve a ti? Preparar la casa con adornos, poner luces, un árbol esplendoroso que quizás lo compraste y te ha salido carísimo, pero como tienes dinero supuestamente, y estar pensando en qué vamos a comer, qué vamos a cenar, tiempo de Navidad. Pero el Señor sorprende con su riqueza. Porque la riqueza del Señor no es la riqueza material. Tú no puedes ir a una tienda, tú no puedes ir a un mall, tú no puedes ir a una pulpería. Tú no puedes decir, oiga, ¿sabe qué? Véndame, por favor, véndame un paquete de alegría. Deme también una bolsa de esperanza. Deme también 5 libras de amor, de ternura, de misericordia. No, el dinero no lo compra. El dinero no puede comprar eso. Puedes tener una casa, pero no tener un hogar. Sí, puedes tener una casa de 2 pisos con aire acondicionado, hasta con piscina, con unos muebles esplendorosos, lindísimos, una sala espectacular, de mármol, muebles espectaculares, pero no hay hogar, no hay paz, no hay alegría, no hay ese sentido de felicidad. No, porque se nos hace ver que el Adviento es para los pobres, para aquellos que reconocemos que por sobre esto que tengo está Jesucristo, que por sobre lo que yo sé está Jesucristo, que por sobre lo que yo he logrado acumular está Jesucristo, porque en primer lugar lo ocupa Jesús. Y es ahí lo lindo, ¿no? Lo lindo de darnos cuenta
cómo el Señor va asumiendo nuestra naturaleza humana para enriquecerla. Tiempo atrás me encontré una frase del Papa Francisco, que goza de la presencia del Señor, que dijo lo siguiente: Dios conoce los sufrimientos de sus hijos, porque es un Padre atento y solícito hacia todos. Como Padre, cuida de los que más lo necesitan, los pobres, los marginados, los que sufren, los olvidados. Pero nadie está excluido de su corazón, ya que ante Él todos somos pobres y necesitados. Todos somos mendigos, porque sin Dios no seríamos nada. Esta frase lindísima, esta última, porque sin Dios, todos somos mendigos, todos somos pobres, porque sin Dios no seríamos nada. ¿Te das cuenta a lo que me refiero con esta reflexión? Reconoce tu miseria, reconoce tu bajeza, reconoce que no, ni tú ni yo somos dignos de que Él entre, de que Él venga a nosotros. Pero Él ha decidido llegar por amor, por misericordia. No porque tú y yo seamos los mejores o los peores. No. El Señor viene a enriquecer nuestra vida. En la medida que nosotros aprendemos a amarle, en esa medida nos enriquece. En la medida que nosotros aprendemos a caminar como discípulos de Jesucristo en este tiempo del Adviento, con discernimiento, observándolo todo y quedándonos con lo bueno, con la capacidad de decir no a la tentación, con la capacidad de tener ese sentido de vivir en libertad con las cosas, con ese sentido de llevar una vida más sencilla, evitar llenarnos de tantas cosas en casa, en nuestro corazón, una vida más tranquila, más sosegada. Esa es la riqueza del Señor. Por eso Jesús nace pobre. Nos vamos a adelantar y nos vamos a entrar al tiempo, por ejemplo, de la Navidad. Piensa en Jesús, hablando de una pobreza material, hablando de pobreza material. Fíjate bien, ¿cómo nace Jesús? ¿Dónde? No nació en un hospital. No le atendió a María, no le atendió una partera. El partero fue San José. ¿Y a dónde colocan a Jesús? En un pesebre. ¿Y qué sirvió como de alojamiento? Un establo. ¿Has ido tú a un establo? Por muy aseado que pretendan tenerlo, siempre hay mal olor. Siempre hay un hedor, por decir así, no tan agradable. El pesebre era el recipiente donde los animales comían, lleno de baba. Vuelvo a otra frase del Papa Francisco. Decía el Papa Francisco: en Navidad, Dios se revela no como el que está en lo alto para dominar, sino como el que se abaja, se hace pequeño y pobre para servir. Esto significa que la manera de prepararse a Él es la de abajarse, la del servicio. Papa Francisco. ¿Quiere vivir este ambiente de manera dinámica como pobre? Ponte al servicio de los demás. Eso nos hace pobres. Ponte al servicio de los demás. Reconoce a los demás en su dignidad de persona. Eso nos hace pobres. No te engrandece, no te permite elevarte. No. Pobre, me pongo al servicio. La Virgen María, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pobre, me humillo, me pongo al pie a servicio tuyo, a la disponibilidad tuya. Lo hago. La pobreza de Jesús tiene que interpelar nuestra vida. Se hace pobre para enriquecernos. Cada uno de nosotros debemos de entender la riqueza del servicio. Cuando servimos, nos empobrecemos, pero a la vez el Señor nos enriquece. Nos empobrecemos porque
me he encontrado gente en las comunidades donde me invitan a predicar, personas que tienen posgrado, personas que aún han activado en la política, personas que tienen una maestría, personas que tienen puestos grandes a nivel de la empresa privada, y me los he encontrado en un retiro sirviendo café, en un retiro acomodando sillas, en un retiro inscribiendo personas. Eso es lo lindo. El Señor nos va dando de su riqueza porque nosotros queremos vivir a ejemplo de Él en su pobreza. Eso es lindo. El cristiano, cada uno de nosotros como católicos, estamos llamados a vivir en esa pobreza del espíritu, que es como esa condicionante maravillosa para vivir plenamente nuestra vocación de discípulos de Cristo. Vivir en esa pobreza del espíritu. En ese no sé nada, tú lo sabes todo. En ese abandonarme, en ese no resistirme, en ese despojarme de mi ego, en ese dejar a un lado mi prepotencia y reconocer mi debilidad, reconocer que lo único que sé es que no sé nada. Por eso, el Señor viene a enriquecer nuestra vida y para eso se nos da el Adviento, para dejar que Él enriquezca nuestra vida. No andes como loco, no andes corriendo. Yo no sé si tú has logrado meditar, comprender la dimensión de cómo nace Jesús. En las circunstancias en que nace Jesús, cómo crece Jesús, cómo fue la vida de Cristo ya siendo adulto, cómo este hombre que se deja crucificar, que resucita, nos va enseñando a vivir una vida plenamente de hijos de Dios en este mundo de hoy. ¿Cómo? Una vida basada en sencillez, una vida basada en el amor, una vida basada en la libertad con las cosas. Jesús se encarna en una mujer, es acompañado por San José, se encarna en la Virgen, matrimonio pobre. Jesús nació en una miseria, en la miseria, en un establo, pesebre. Qué bueno que tuvo pañales, porque así lo revela el Evangelio de San Mateo, ¿no? Qué bueno que tuvo pañales. Cuando dice que lo envolvieron en pañales. Qué bueno que tuvo pañales. El Dios hecho hombre. Hay un obispo, un arzobispo de Chile, Monseñor Fernando Chomali, dijo una frase: llega pobre y desde esa pobreza nos enriquece. Llega sin tener un lugar donde nacer, como que nos estuviera diciendo que desde lo sencillo y humilde estamos llamados a descubrirlo, a descubrir lo grande, lo magnífico, lo que nos llena de estupor. Descubrir a Cristo en esta realidad humana. Eso es Adviento. Adviento no es poner la mirada en las ofertas. Adviento es poner la mirada en el prójimo. Eso es Adviento. Y eso es lo que hace Dios. Dios pone la mirada en el pueblo, en la gente. Dios puso la mirada en la Virgen María, Dios puso la mirada en San José, y tenemos la Sagrada Familia. Por eso, este tiempo del Adviento es un tiempo de reflexión. El Señor quiere enriquecer mi vida con su pobreza, con las cosas no materiales. Quiere enriquecer mi vida con la gracia de su amor, de su misericordia. Quiere enriquecer mi vida en la medida que voy descubriendo mi pobreza. Mi pobreza.
Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Dinero. Pero no tienen paz. No hay armonía. A veces me toca atender personas que tienen una capacidad económica increíble, impresionante, que te habla muy fácilmente de que fueron de viaje por 25 días, por un mes a Europa, pero que son esclavizados por el alcohol, son esclavizados por el trabajo, que están a punto de perder su matrimonio, que tienen un hijo o una hija que pues tiene conflictos de consumo de alguna droga. O sea, ¿te das cuenta tú? El Señor viene a compartir su riqueza contigo. Su riqueza contigo. Y para eso se hace pobre, se hace humano. Piensa en lo que resta del Adviento. ¿Cómo puedo yo vivir esta experiencia del Adviento enriqueciendo a los demás? ¿Cómo? Y cuando digo enriqueciendo a los demás, no me refiero, aunque también es válido, que compartas bienes materiales, dinero, lo que sea, alimento, ropa. Pero puedes compartir, puedes enriquecer al otro, a los demás, desde tu amor, desde tu presencia física en casa, desde la capacidad de escuchar sin interrumpir, desde el dar un abrazo, desde el reconocer que te has equivocado y pedir perdón, desde buscar a ese hijo, a esa hija y sentarte con él, con ella, a platicar, a escucharle sin condenarle, sin justificar tus errores también. O sea, el Señor viene a enriquecer nuestra vida. Y esa riqueza hay que compartirla. Por eso vuelvo a leer el texto que he tomado como base de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Pues conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico por ustedes se hizo pobre, a fin de enriquecerlos con su pobreza. Esa frase, la última, resuena. A fin de enriquecerlos con su pobreza. Pues veamos la oportunidad del Adviento como una forma de enriquecer nuestra vida, que Jesús viene a enriquecer nuestra vida haciéndose pobre. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día de este hermoso tiempo del Adviento y siempre. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.